Usted está viendo Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López, llevando el mensaje de salvación a todo el mundo y capacitando a la iglesia a través del Internet. Esta serie de señales de los últimos días es una edición especial de Entre Páginas de la Biblia. Saludos mis queridos hermanos y amigos y bienvenidos a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. En el día de hoy continuamos con esta serie titulada Señales de los últimos días y hoy vamos a ver la parte número 2 o el capítulo número 2 de esta serie. La semana pasada dije en la clase que iba a hablar de 3 señales, sin embargo solamente mencioné una. La razón es porque el tiempo se nos acaba, no quiero hacer esta enseñanza muy larga. Estoy tratando de hacer cada capítulo menos de media hora para que tú tengas la oportunidad también de hacer tus notas, estudiar y descansar. Tenemos tiempo de todas maneras para poder ver todo el material que vamos a ir abarcando durante toda esta serie. La primera señal que vimos la semana pasada fue la de falsos cristos y explicamos y vimos ahí qué es lo que está sucediendo en estos tiempos con la gente o algunos hombres, maestros, pastores que están tratando de tomar el lugar de Cristo, no solamente diciendo que ellos son Cristo, sino tratando de identificar o de recibir o de compartir lo que muchos creen nueva enseñanza que no está en la Biblia. Y dicen ellos que es palabra de Dios, que reciben palabra de Dios directamente. Nosotros creemos que esto es falso y explicamos por qué bíblicamente. De todas maneras, también quisiera decir lo siguiente. Las profecías o las señales que Jesús dio aquí en Mateo capítulo 24 no son todas las señales que nosotros tenemos en la palabra. También vamos a ver, por ejemplo, de que aparte de Mateo capítulo 24 y en Marcos y en Lucas, los 3 textos que utilizamos, vamos a ver que Pedro también nos habla de esto. Pablo habla acerca del regreso de Cristo Jesús, habla sobre el rapto de la iglesia y los últimos días ampliamente. Vamos a caer en cada uno de esos temas bíblicos o textos bíblicos. Pero además entonces el apóstol Juan, al final vamos a ver que cuando escribe el libro de Apocalipsis o Revelaciones, entonces nos da algunos detalles bien importantes, bien interesantes que nosotros vamos a tomar en cuenta aquí. Esto nos indica lo siguiente, escucha esto. Jesús le dio señales a los discípulos, aquellos que estaban escuchando, para aquel momento y para las cosas que iban a ocurrir inmediatamente unos años después. Tú sabes que más o menos esto surgió, es decir, estas señales que Jesús da fueron más o menos en el año 35 aproximadamente, y 70 años después, es decir, que otros 35 años después, pues viene entonces lo que se conoce como la destrucción de Jerusalén y el templo. Y allí se cumplieron algunas de estas palabras, de estas señales que Jesús ya les había dado. Vamos a ir viendo algunos de esos detalles poquito a poco. Pero además de eso, entonces Jesús, tanto aquí en Mateo 24 como a través de Pedro, Pablo y Juan, nos da señales para nosotros los creyentes ahora en estos días y en los días venideros. Vamos a hablar de cosas que la Biblia habla y nos dice de eventos que van a surgir en los próximos quizás meses, años. No creo que muchos años, yo pienso, tanto como muchos otros pastores y maestros, tenemos esta opinión. Pensamos de que la segunda venida de Cristo está más cerca de que lo que nosotros pudiéramos imaginar. Recuerda que en la última clase les dije de que los discípulos habían hecho 3 preguntas. Jesús le respondió o les dio 3 respuestas y cada una de ellas corresponden a 3 tiempos diferentes. Y a eso nos estamos refiriendo aquí cuando vemos señales divididas en 3 tiempos, pero no solamente para los discípulos, sino también para ti y para mí. También es importante resaltar que algunas de las profecías bíblicas son cíclicas o duales. También las llaman por ahí de doble cumplimiento, es decir, una profecía que se repite en más de una ocasión. Algunas de estas cosas, señales que Jesús habló aquí,
se van a repetir, pero algunas ya se cumplieron. De eso vamos a hablar. Algunas de estas señales ya se cumplieron en la historia. Lo vamos a ir viendo cuidadosamente. Hay una específicamente de la cual voy a hablar quizás en la próxima clase o la de más arriba, que está volviendo loco a la gente y a los cristianos en los últimos tiempos. Y eso es una señal que ya se cumplió. Ya se cumplió. Es posible que suceda algo similar, pero nosotros no vamos a estar envueltos en esto. Tú vas a ver a qué nos referimos en esta ocasión. Vamos entonces al material bíblico en el día de hoy. Nos referimos otra vez a Mateo capítulo 24. El versículo 6 dice en esta ocasión: ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Dice el versículo 8, allí también dice: habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Fíjate, en este versículo solamente, al menos se mencionan 3 señales allí, de las cuales yo sé que muchas personas tienen problemas. Dicen, pero esto ha sucedido todo el tiempo. Todo el tiempo hay guerra, todo el tiempo hay rumores de guerra, todo el tiempo hay terremotos, hay hambre. Esto no ha cambiado. Bueno, vamos a ver ahorita algunos detalles sobre la mención de estas 3 cosas. Marcos capítulo 13 dice en el versículo 7, cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen, es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y dice otra vez allí, habrán terremotos por todas partes, también habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de dolores. En Lucas 21, entonces en el versículo 9 dice, cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, continuó. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Lucas está añadiendo ahora otra cosa, dice señales del cielo. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Hay una palabra aquí en el día de hoy de la cual no voy a hablar en esta clase, sino voy a hablar la próxima semana. Y es que aquí menciona uno de estos textos, habla acerca de epidemias, de las epidemias. Claro, nosotros acabamos de pasar una gran epidemia ahora hace poco, que en realidad no es una epidemia, fue una pandemia. Voy a hablar de la diferencia entre epidemia y pandemia. Voy a hablar las implicaciones que tuvo también esta pandemia en las cosas que están pasando y las cosas que van a pasar un poquito más adelante, y tú vas, yo sé que a entender lo que vamos a tratar de explicar. Como quiera que sea, aquí en base a los 3 textos bíblicos que hemos leído, lo primero que vemos es las guerras. Y bueno, sí han habido muchas guerras, pero yo quiero que sepas de que las guerras a través de la historia eran guerras entre pueblos, guerras entre tribus, entre grupos pequeños, pero sin embargo fue hasta el siglo pasado, atención, el siglo pasado, en los 1900, que la guerra tomó un matiz totalmente diferente. Número 1, el tipo de guerra. Por ejemplo, estuvo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Irak, la Guerra de los Balcanes, la Guerra de Siria desde 2011 y todavía siguen peleando allí, en Afganistán, y ahora mientras nosotros hablamos, mientras estamos grabando aún esta serie, está la guerra entre Rusia y Ucrania, que atención con esto, tiene mucho que ver con las señales de los últimos días. Voy a explicar por qué. Vamos a dar una explicación de carácter histórico y de carácter bíblico. ¿Qué relación tiene la guerra de Rusia y Ucrania con las señales de los últimos días? Así que apenas en el siglo pasado, estamos hablando ya menos de 100 años. Fíjate esto, menos de 100 años. Acuérdate que las profecías de Jesús en Mateo 24 tienen 2000 años, ¿ok? Hablando acerca de lo que iba a pasar en el futuro. Bueno, cuando hablamos de las guerras en los últimos 100 años, la guerra no solamente que se ha incrementado, ha crecido. Son guerras más seguidas, más grandes. Ahora, por ejemplo, en estos momentos se está hablando ya de la Tercera Guerra Mundial, si tú no lo sabes. Yo creo de que todas las condiciones se prestan para una guerra o la Tercera Guerra Mundial. Ojalá que no fuera así,
Pero va a suceder, mi querido hermano, va a suceder. De todas maneras, después vienen otras guerras más, incluyendo la guerra de Armagedón, de la cual vamos a hablar durante esta serie también. Pero no solamente el incremento de las guerras, no solamente el incremento de las personas que mueren en las guerras, incluyendo niños. Ahora estoy hablando en las últimas décadas, ¿ok? Pero también lo que implica la guerra. Fue hasta el siglo pasado también que se inventaron las armas más letales que nosotros hemos conocido, comenzando con la bomba atómica, y después han seguido una serie de armamentos. Los Estados Unidos tienen un desarrollo tremendo, Europa también, aún Israel, si tú no sabes, Israel, que es el país más pequeño, casi segundo país más pequeño del mundo, tiene el ejército más fuerte. Claro, es también parte de la profecía. Un ejército tremendísimo, con un sistema de aviación de guerra fantástico. Ellos están en el aire todo el tiempo monitoreando. ¿Por qué? Porque saben de que según la profecía bíblica, otros países están viendo cómo atacar y destruir a Israel, y ellos también se han desarrollado en este área. Así que vemos entonces que las herramientas que se usan ahora, o las armas para la guerra, también han cambiado tremendísimamente. Ya no lo que es antiguamente. Ahora existe también, por ejemplo, algo que muchos países le tienen terror, y yo creo que yo también, es la guerra química. La guerra que se puede hacer a través de contaminación química. Y eso es bien fácil. Déjame decirte algo muy similar a esto pasó ahora hace poquito, porque si tú no sabes, COVID-19 tiene que ver también con este tipo de guerra. Es una guerra por lo que se llama la Guerra Fría. Aquí está la guerra de enfrentamiento, de sangre, de muerte de mucha gente, pero entonces está la guerra también, la Guerra Fría, donde mueren algunas personas, como lo vimos hace poco, y de eso vamos a hablar entonces un poquito más adelante. Así que las guerras no las podemos sacar aquí de la ecuación y tomar en cuenta lo que Jesús habla acerca de las guerras, porque hemos visto de que, como dijimos, han cambiado tremendamente en las últimas décadas. Lo otro son los terremotos. Habla aquí de terremotos y vamos a ver de que los terremotos también, además de que, fíjate, los terremotos no se empezaron a tabular desde hace, no antes de los 200 años, es decir, de 200 años más o menos para acá, sobre todo al principio de los 1900, estamos hablando hace más o menos 100 años atrás, fueron que se empezaron a poner seriamente acerca de los terremotos, de estudiarlos, de estudiar las causas, de estudiar dónde es que se dan los terremotos y la intensidad de cada uno de ellos. No vamos a fijar que los terremotos han ido creciendo. Por ejemplo, hay una historia que tú la conoces allí en la Biblia, donde Pablo y Silas estaban predicando una vez y hubo un terremoto, y el terremoto lo que hizo fue que abrió las puertas de la cárcel, pero allí en esa historia no se dice de que hubo un derrumbe, no se dice tampoco de que murió nadie murió. Y si vamos a la historia, hablando de terremotos hace ya cientos de años atrás, no vamos a encontrar en realidad mucha información. Sin embargo, otra vez, en los últimos 100 años, los terremotos han aumentado tremendísimamente, sobre todo en los últimos 50 años más o menos. Sabemos que el terremoto más fuerte que ha existido, al menos que se ha tabulado o contabilizado, fue el terremoto de Valdivia, Chile, el 22 de mayo de 1960. Ese es el más grande que se ha visto en los últimos años. Fue de un 9.5 en magnitud en la escala de Richter. Es muy grande. Y ahí estás viendo tú en tu pantalla ahora algunos de esos fotos o imágenes de aquellos tiempos. Recientemente hubo también en Turquía uno muy fuerte, 7.6. De hecho, fueron dos muy seguidos en cuestiones de horas y muy cercanos, en dos ciudades muy cercanas, que han matado a miles de personas. Yo creo que la última vez que yo revisé los números eran ya más de 30,000 muertos los que habían allí por causa del terremoto en toda esa área. La verdad, estamos viendo de que los terremotos también se están
están aumentando. La palabra también nos habla acerca del hambre. Y aunque en algunas ocasiones, mis queridos hermanos, nosotros, sobre todo, hay veces que los cristianos, porque los cristianos somos bendecidos, escúchame, la Biblia dice de que el cristiano, la persona que pone su fe en Cristo Jesús, Dios lo cuida y Dios provee lo necesario. No vamos a ser millonarios, no vamos a tener todo lo que nosotros quisiéramos tener en alguna ocasión, pero Dios cuida de nosotros. En base a eso, si nosotros como creyentes estamos pasando hambre, escucha, si estamos pasando hambre es porque es posible que tengamos que hacer algún reajuste en nuestra vida de carácter espiritual. Claro, otra vez, esto no quiere decir de que vamos a tener o todo el mundo va a tener todo tipo de comida. Pero sin embargo, los cristianos y los no cristianos también, en lugares como los Estados Unidos o América, donde nosotros vivimos, y en algunos lugares en Europa, pasa lo mismo, no entendemos esta cuestión del hambre porque no hemos pasado por esa necesidad o esa experiencia. Pero hay muchos lugares, escúchame, en el mundo, que no es solamente África, donde la gente está pasando hambre. El informe que vemos allí en el internet, no voy a estar hablando de la ONU ni de estas organizaciones políticas, no, de organizaciones de carácter humanitario y muchas veces de organizaciones cristianas, reportan de que el hambre ha aumentado en muchas de estas áreas. Es increíble. Y vemos allí de vez en cuando fotografías de personas que están literalmente pasando hambre por ciertas situaciones. Aún te voy a decir algo. Aquí en América, por ejemplo, no en los Estados Unidos, en el continente de América, hay 2 o 3 países, y no voy a nombrar quizás a estos países para no herir el sentimiento de nadie en esta ocasión, pero hay países donde hay personas que pasan hambre porque el sistema político, fíjate esto, el sistema político creado allí, entonces está haciendo de que las personas tengan escasez de comida. Claro, vamos otra vez al mismo punto. Mi querido hermano, Dios cuida de los suyos. Si tú eres creyente, si tú estás bajo la protección de Dios, Dios te va a proveer exactamente lo que tú necesitas. Pero hay muchos lugares donde la gente todavía está sufriendo por hambre. Hubo hambruna en el pasado, hubo hambruna también allí en la Biblia se nos menciona, por ejemplo, en una ocasión, tú te vas a recordar que el apóstol Pablo recogió una ofrenda por arriba en Corintios y en otros lugares para poder traer a Jerusalén. Es una gran hambruna que hubo, que lo registra inclusive la historia. Sin embargo, esa situación todavía está sucediendo en la actualidad entre nosotros. Entonces no podemos dejar a un lado la cuestión de la hambruna o el hambre. Se ha incrementado, sí, se ha incrementado. No es el caso de nosotros, aun cuando yo hablo de estos 3 temas, la guerra, los terremotos y el hambre. Por ejemplo, a mí personalmente no me ha tocado y quizás a muchos de ustedes tampoco. ¿Por qué? Porque vivimos en un lugar donde no hemos tenido esta experiencia. Pero para aquellas personas que sí han pasado por esto en algún lugar, pues saben de que las señales que Jesús ha dado en esta ocasión son verdaderamente es decir, importantes para nosotros tomarlas en consideración. Y por último, entonces, la señal que nos va a conectar entonces con la próxima clase, que es epidemias. Esto lo dice Lucas capítulo 21. Me llama mucho la atención que es Lucas el que habla de esto y no los demás. Los demás solamente hablan de hambre y guerra y demás, pero en Lucas, claro, yo creo que sepas esto. Lucas era médico, quizás por el enfoque que él le daba a las cosas, ¿no? Sabiendo de lo que escuchó. Es posible que los demás escucharon también la palabra epidemias, pero no le prestaron mucha atención. Pero Lucas sí, porque Lucas es médico y él sabe lo importante y lo grave que son las epidemias. Y dice aquí, hambres y epidemias. Estoy hablando en Lucas 21:11. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. La semana que viene vamos a hablar acerca de las epidemias y vamos a enfocarnos específicamente la gran epidemia que pasó o pandemia que pasó apenas este año, hace 2 años, en el 2020,
y vamos a ver cuál es el significado de esto, de qué forma lo vamos a conectar entonces con las señales de los últimos tiempos, y yo estoy seguro que vas a tener la oportunidad de disfrutar lo que vamos a enseñar. Así que, mientras tanto, dale un like a este video, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y compártelo también con tus amigos o tus familiares. Si tú crees que esto ha sido de bendición para ti, lo va a hacer también para las demás personas. Quiero decir algo antes de concluir. La razón principal para nosotros presentar esta enseñanza, esta serie, no es para poner miedo o temor en el corazón de las personas. Es simplemente para informar a algunas personas que no están al día de lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Pero mi querido hermano, tú y yo, que somos creyentes, que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, sabemos de que estamos protegidos, garantizados en la mano de Dios, y nada de las cosas que están a nuestro alrededor nos van a afectar de la misma forma que van a afectar a otras personas. Sí, nos afectan emocionalmente porque cuando pensamos de que muchos de nuestros familiares y amigos que no son creyentes y que no quieren escuchar, que quizás tú les hables de Cristo y ellos no quieren prestar atención, pues eso nos da a nosotros tristeza. Y quisiéramos de que todos ellos se vayan al cielo con nosotros un día. Yo sé que el día que el Señor venga, yo me voy al cielo con Él. Y yo espero que tú también tengas esto seguro en tu corazón. Mientras tanto, gracias una vez más por estar en contacto con nosotros. Te vemos aquí en la próxima clase de Entre Páginas de la Biblia. Que Dios te bendiga. Si esta enseñanza ha sido de bendición para usted, entonces le animamos a que la comparta con otras personas, usando cualquiera de las redes sociales de su preferencia, o copiando el link de este video y enviándoselo a alguien más a través de un correo electrónico o texto. Además, no olvides suscribirse a nuestro canal, presionando el botón de la derecha en la pantalla, y recibirá notificaciones cada vez que publiquemos una nueva enseñanza. Para preguntas o comentarios o para invitar al Pastor Robert a su iglesia, escriba a entrepaginasdelabiblia@gmail.com y le contestaremos lo antes posible. En nombre de todo el equipo de producción, le damos las gracias por su preferencia y los esperamos en una próxima edición de Entre Páginas de la Biblia.